Nos corresponde ahora hablar acerca del problema de los universales, que es un problema que tiene una historia larguísima y que ha hecho correr ríos de tinta. Se ha escrito muchísimo acerca de este problema. De hecho, prácticamente todo filósofo en algún momento de su carrera profesional, por decirlo de alguna manera, se enfrenta, quiéralo o no, al problema de los universales y quiéralo o no, debe dar algún tipo de respuesta, debe tomar algún tipo de postura. Y el asunto de los universales es de tanta trascendencia que precisamente de esa postura que el filósofo asuma frente a este problema dependen prácticamente todas las demás posturas en teoría del conocimiento, en metafísica, en ética incluso. Entonces vamos a tratar acá en medio de nuestras posibilidades de hacer un abordaje sencillo, breve de este problema de los universales y como siempre les recomendamos que investiguen en otras fuentes, lean otros libros, vean otros videos porque el problema de los universales es particularmente un problema sobre el cual debemos volver una y otra vez y como que uno tiene la impresión de que nunca lo logra captar a la perfección. Entonces, bienvenidos a este tema de los universales, espero les agrade. Lo primero es entender a qué nos referimos cuando hablamos de universales. ¿Qué son los universales? Pues bien, para no complicar demasiado las cosas por ahora, los universales son nuestros conceptos de los que hemos estado hablando en todos estos videos anteriores. Son nuestros conceptos en cuanto abstraídos, apartados de las condiciones singulares, individuales que tienen en la realidad. Como por ejemplo, cuando veo un grupo de personas y ahí está Pedrito y Pablito y Marcos y Lucas y digo, abstraigo de todas esas personas que son singulares, concretas, sensibles, que las percibo a través de mis sentidos, abstraigo con mi inteligencia, como ya lo explicamos, el concepto universal, abstracto de hombre. Entonces, ese concepto así abstraído decimos que es universal. ¿Por qué? Porque puedo decirlo de cada uno de los hombres. Puedo decir Pedro es hombre, Pablo es hombre, Luisito es hombre, Juanito es hombre. Eso significa que mi concepto de hombre es universal, puede aplicarse a la universalidad de los individuos de los cuales lo abstraigo. ¿Recuerdan cuando por allá en un video, hace ya un tiempo, decíamos que nuestra inteligencia es capaz de fijarse en los aspectos esenciales de las cosas, abstraer, tomar, aprender las formalidades, los modos de ser esenciales de las cosas y diferenciarlos de aquellos aspectos que están en las cosas, ciertamente, pero que se trata de aspectos accidentales? ¿Recuerdan que hablábamos de eso por allá al principio? Pues bien, precisamente cuando nuestra inteligencia realiza o lleva a cabo esa actividad de quedarse con lo esencial y elaborar un concepto, una esencia, una formalidad abstracta que sea aplicable a todos los individuos, en ese momento nuestra inteligencia está entonces abstrayendo un universal. Y ya saben, le llamamos universal porque ese concepto que tomamos abstraído, aprehendido a partir de los individuos singulares, le llamamos universal porque luego lo podemos predicar, lo podemos decir de todos los individuos, del universo de individuos. Yo puedo predicar ese concepto porque es un concepto que se refiere a lo esencial, no a lo particular de cada uno, concreto, que lo distingue de cada uno de los individuos, no, a lo esencial. Entonces, cuando yo digo Pedro es hombre,
estoy diciendo de Pedro algo que es común entre Pedro y Pablo y Luis. Es un concepto común, esencial, es una formalidad esencial que mi inteligencia ha abstraído. A ese concepto abstracto que yo he tomado de los individuos y que por ser abstracto, es decir, por prescindir o por dejar de lado lo individual de cada sujeto singular, por ser abstracto lo puedo luego predicar. Entonces, a ese concepto abstracto se le llama universal. Hasta ahí todo parece claro. Pero entonces, ¿por qué esto se llama el problema de los universales? Pues se llama el problema de los universales porque, si ustedes lo piensan, resulta problemático que conozcamos las cosas, que hablemos de las cosas, que nos refiramos a las cosas por medio de conceptos universales. Es decir, un concepto que es universal, que es abstracto, me puede permitir conocer una realidad que es concreta. El concepto hombre, que es universal y abstracto y espiritual y permanente y necesario y todas las características que ya vimos, ese concepto que es tan distinto en su naturaleza de la realidad singular, porque la realidad singular es singular, individual, sensible, concreta, física, corpórea, etc. Pareciera que son dos cosas completamente distintas. Por un lado el concepto con todas sus características y por otro lado la realidad que nos encontramos a nuestro alrededor y que podemos ver y tocar, y palpar, es palpable, es individual, concreta. Entonces parece que hay una división, un abismo entre nuestros conceptos y las cosas. Entonces el problema de los universales consiste en decir hasta qué punto puedo conocer las cosas que son singulares haciendo uso de conceptos que son universales y abstractos. Como si dijéramos hasta qué punto puedo jugar al fútbol utilizando un balón de rugby o rugby, como le quieran decir. Pareciera que no se puede jugar al fútbol con un balón de rugby porque para jugar al fútbol necesito un balón que es esférico, redondo, y el balón de rugby no es así, tiene una forma distinta, entonces pareciera que no se puede. Entonces, igual en el problema de los universales y de nuestros conceptos, pareciera que usando conceptos que son de suyo, universales, abstractos, etc., sería imposible referirme a las cosas. ¿Cómo puedo referirme a Pedrito, a Pablo, que los estoy viendo, pretender conocerlos a través de conceptos que no tienen nada que ver en su modo de ser con la realidad concreta? Eso por un lado, pero por otro lado, el problema de los universales consiste en lo siguiente: si lo que veo a mi alrededor, si lo que comprueban mis sentidos, si lo que existe de manera evidente son cosas concretas, físicas, singulares, este árbol, esa silla, aquel edificio, mi vecino, el abogado Calvo, si todo lo que existe es evidentemente individual, singular, concreto, físico, etcétera, etcétera, ¿qué tipo de existencia tienen entonces los conceptos universales? ¿Existen realmente? ¿Tienen algún tipo de realidad o es algo que existe solamente en mi mente o es algo que solamente existe en mi manera de hablar o se trata simplemente de una palabra que yo uso para referirme a las cosas? ¿Qué tipo de realidad tiene el universal? Ese es entonces, a grandes rasgos y de manera muy esquemática, el problema de los universales. Vamos, con el favor de Dios, a tratar de explicarlo y con la guía de Santo Tomás de Aquino, advirtiendo desde el inicio que no se preocupen si no queda todo claro. Les aseguro que es un problema que ha trasnochado a los filósofos desde hace muchos siglos. Entonces no se preocupen si aquí la cosa no queda ya de entrada completamente clara. Los invito, eso sí, a que investiguen, a que lean otros autores y a que traten de que este tema les vaya quedando cada vez más claro, porque es un tema del cual dependen, como ya les dije, muchas cosas.